Mamá, aprendo. Eso, a veces nosotros pensamos que Dios está en todas las áreas de la vida, pero cuando vivimos nuestra vida, que decimos es mi vida, no vemos a Dios en esas áreas de nuestra vida. Incluso ni siquiera vemos a Dios en la educación, ni siquiera vemos a Dios en las áreas académicas. Entonces, qué rico que podamos empezar a crecer y aprender del Señor sobre lo que es la cosmovisión bíblica y cómo Dios está en todas las áreas de la sociedad. Así que yo quiero presentarles al pastor Juan José. Él es pastor aquí en nuestra iglesia, el Redil del Poblado. Vamos a recibir la oración pastoral y él nos va a dar una breve introducción acerca de este tema. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestra iglesia del Redil del Poblado, también su casa abierta para todos ustedes. Nos alegra mucho poder recibir rostros conocidos y viejos conocidos, pero también nos alegra mucho ver tantos rostros nuevos y saber que Dios está inquietando el corazón de los padres con este tema de la educación. Yo supongo que si ustedes están aquí es porque tienen un interés en ese tema, porque quieren capacitarse un poco mejor, porque quieren entenderlo un poco mejor, porque tal vez quieren tomar decisiones frente a la educación de sus hijos y pues todo eso es lo que esperamos por la gracia de Dios poder recibir en esta tarde. El mandato quizás más directo en la escritura para los padres se recoge en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 4, cuando se nos dice a los padres: no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Así de sencillo, ¿no? Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y seguramente en esta primera sesión, que como decía Elizabeth, tiene su enfoque en el tema de la educación en casa, o el homeschooling como se le llama, vamos a encontrar muchas herramientas para poder hacer precisamente esto: asumir la responsabilidad por la educación de nuestros hijos y criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a todos, les invito a que nos unamos a orar y a que quedemos entonces en manos de nuestro invitado en esta tarde. Señor, gracias por haber pensado desde antes que el mundo fuera en esta institución de la familia que provee todo el cuidado integral para un ser humano y que a pesar de la irrupción del pecado continúa expresando tu buen diseño y tu buen deseo para tu creación. Gracias por llamarnos en ese lenguaje hijos tuyos por medio de la fe en Jesucristo. Gracias por adoptarnos en tu familia y sentarnos a tu mesa. Pero también gracias por haber querido involucrarnos en el avance y la preservación del Evangelio, en la influencia de las siguientes generaciones, por confiarnos la responsabilidad de enseñar y de ser testigos, como todos tus discípulos lo han sido siempre, de tus grandes obras y de tu carácter, de tu ser, de lo glorioso que tú eres en ti mismo. Permítenos en esta tarde, Señor, tanto en este primer momento como en el segundo, ser equipados, ser quizás desafiados, corregidos, bien informados y bastante animados, aún recibiendo todo tipo de recursos para hacer nada menos que esto, no solo con nuestros hijos, con todos a nuestro alrededor, pero especialmente con ellos, que son nuestra primordial responsabilidad. Entonces, bendícenos hoy, Señor, porque lo que aquí anhelamos es poder ser fieles a tu llamado, es poder honrarte y glorificarte delante de nuestros hijos y las nuevas generaciones. Y porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se me olvidó decirles una cosita, y es que las personas que ya tengan las preguntas, por favor, para que las vayamos entregando, por ahí van a estar recogiéndolas, así que usted levanta la mano para poder leer las preguntas. Vamos a tener un espacio de media hora donde Israel nos va a dar un poco de lo que es la introducción.
cómo él hace, cómo desarrolla en casa, por qué llegó a este punto, que nos hable un poco de la experiencia, del por qué el homeschool para él como familia. Y en ese proceso seguro que van a surgir muchas más preguntas. Entonces, me cuentan y yo las voy a estar recibiendo. Test 1, 2. Yeah, I just turned this on. Is this for amplification or for recording? Is this for amplification? Ah, there we go. Aló, 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 aló. Okay, do I start? Okay. Well, thank you all for making an effort to be here tonight. Muchas gracias a todos por hacer el esfuerzo de acompañarnos hoy. I'm very grateful that you're here. Estoy muy agradecido de que ustedes estén acá. I want to especially thank this church for hosting this event. Quiero darle las gracias a esta iglesia por recibir este evento. I think it speaks well of them. Creo que habla muy bien de la iglesia. It shows that they care about children Muestra que se preocupan por los niños and about the importance of discipleship. y la importancia del discipulado. I would like to run a disclaimer at the very beginning. Quiero hacer una aclaración al principio. I'd like to make it very clear that my thoughts and my viewpoints are completely and entirely my own. Quiero dejarles claros que mis opiniones y mis puntos de vista son exclusivamente míos. I haven't met anyone in this room before just maybe a few hours ago. No conozco a nadie en este salón, aparte de hace un par de horas. So no one here knows what I'm going to say. Nadie aquí sabe lo que yo voy a decir. I don't even know what I'm going to say. Yo ni siquiera sé lo que voy a decir. So please do not hold this church or any of the hosts responsible for anything I say that you disagree with. Entonces, por favor, no responsabilicen a esta iglesia ni ninguna de las personas que nos reciben de algo de lo que yo diga. I would prefer that you disagree with me personally and that you don't hold that against anyone else here. Preferiría que si tienen alguna discrepancia sea conmigo personalmente y no contra alguna persona distinta acá. So just out of curiosity, how many of you here are currently homeschooling? De curiosidad, ¿cuántos de ustedes acá hacen homeschooling? Ah, quite a few. Bastanticos. Very good. That's very encouraging for me. Eso es muy importante para mí. So my mother began homeschooling my older sister and myself in 1978. Mi madre empezó el proceso de homeschooling con mi hermana mayor y conmigo en 1978. My older sister was 5, I was 3. Mi hermana tenía 5, yo tenía 3. She had put my sister into government school for kindergarten, Ella entró a un colegio público para kinder and things did not go well in the school. y las cosas no le funcionaron bien en el colegio. My sister was very advanced academically. Mi hermana era muy avanzada académicamente. When she entered kindergarten, they tested her for her reading ability, Cuando entró a kinder le hicieron un examen para su habilidad de lectura and she was already reading at a 5th grade level when y she en ese entered entonces en kindergarten. kinder ya estaba leyendo como una niña de quinto. So she was a very bright child. Era una niña muy brillante, But the teachers at this government school did not seem to recognize that. pero las profesoras en este colegio público no fueron capaces de darse cuenta de esto. My sister did not thrive in that environment. A mi hermana no le fue bien, no creció en ese ambiente. Every day she would come home and she would complain to my mother and say she didn't want to go back to school. Todos los días llegaba, se quejaba con mi madre y le decía que no quería volver al colegio. She began to say her stomach hurt all the time. Empezó a sacar la disculpa que el estómago le dolía todos los días. My mother couldn't figure out why my sister disliked school so much. Y mi mamá no podía entender por qué a mi hermana le molestaba tanto el colegio. So the teachers told my mother that they thought my sister had a learning disability and couldn't be taught. Y los profesores le dijeron a mi mamá que creían que mi hermana tenía una dislexia y que no iba a poder aprender. They said, my mother asked, why do you think that? Y mi mamá les preguntó que por qué pensaban eso. They said, well, there's definitely something wrong with her. Porque hay algo definitivamente malo en su proceso, le dijeron ellos. So my mother said, please explain. Entonces ella le dijo que por favor le explicaran. They said, well, like we have these times that we call free play. Tenemos estos tiempos que llamamos juego libre. The children just get up and run around the room and just act as wild and crazy as they know how.
Los niños en ese tiempo se levantan, corren por todo el salón y actúan tan locos como son capaces. And your daughter doesn't do that. Y su hija no hace eso. She just sits quietly in a chair. Ella se queda solita, sentada, calladita en la silla. She doesn't participate with the other children in this. No participa con los otros niños en esta actividad. So we believe there's something wrong with her. Entonces creemos que definitivamente hay algo mal con ella. We would like to put her in like a special class. Queremos ponerla en una clase especial. So my mother knew there was nothing wrong with my sister. Y mi mamá sabía que no había nada malo con mi hermana. She was just an introvert. Era una niña introvertida. I mean, introverts kind of have something wrong with them. I have to say that. Los introvertidos sí tienen algo raro de todas maneras. I'm an extrovert, so. Yo soy extrovertido. But anyway, so one day my mother and I went to the school. Un día mi madre y yo fuimos al colegio. During school hours, it was unexpected. We were out grocery shopping. Fuimos sin planeación, sin avisarlo, durante el horario del colegio estábamos mercando. But my mother said, let's just stop in and see your sister. Mi mamá simplemente dijo, pasemos y veamos en qué está tu hermana. So when we walked into the class, they seemed to be doing one of these free play exercises. Cuando entramos al salón, parecían estar en uno de estos momentos de tiempo libre. All the children are running around screaming. Todos los niños corrían y gritaban. And there's my sister sitting quietly. Y ahí estaba mi hermanita sentada calladita. And the teacher had her back to the class. Y la profesora la tenía ya sentada dándole la espalda al salón. She had her feet up on the school desk. Tenía los pies arriba en el escritorio. And she was watching a soap opera on television. Y estaba mirando una telenovela en la televisión. And so my mother stood there and watched this for quite a while, Mi mamá se quedó allí mirando esto por un tiempo considerable. probably 5 minutes. De pronto 5 minutos. The teacher never even turned around, La profesora nunca just siquiera se volteó. completely ignoring the children in the class. La profesora ignoraba a todos los niños en el salón. Every once in a while, she would holler over her shoulder and curse at the children. De vez en cuando pegaba un grito, insultaba a los niños. But my mother said, I'm not doing this anymore. Y mi mamá dijo, no vamos a hacer esto más. So she took my sister out of school that day. Entonces ella sacó a mi hermana del colegio en ese mismo día. Now, what she didn't know at that time Lo que ella no sabía en ese momento is that there were laws in our state. era que en nuestro estado había leyes, We call them compulsory attendance laws. que son leyes de presencia obligatoria, They require a student to be in a formal school. que obligan a que el niño estuviera en un colegio oficial. So I remember the school bus driver would pull up in front of our house. Me acuerdo que el conductor del bus paraba al lado de nuestra casa, He would blow the horn. pitaba, He would yell at us in the house. nos gritaba para que saliéramos He would say, "You need to put your daughter on this bus, or you're going to be in big trouble." y nos decía que usted necesita montar a su hija en este bus o van a estar en serios problemas. I remember he was a very angry man. Lo recuerdo como un hombre muy agresivo. I don't know if the fact that I was sticking my tongue out at him through the window had anything to do with that. No sé si el que yo le estuviera sacando la lengua por la ventana tendría algo que ver. So finally, we got a letter in the mail threatening legal action if my mother did not put my sister back in school. Finalmente recibimos una carta por el correo donde nos amenazaban con acciones legales si mi mamá no volvía a llevar a mi hermana al colegio. When my mother got this letter, she started to cry. Cuando mi madre recibió esta carta empezó a llorar My sister asked, "Mother, why are you crying?" y mi hermana le preguntó que por qué estaba llorando. She said, "The school is trying to force me to put you back in school." Que el colegio quiere obligarme a llevarte otra vez a clases. So my sister asked, "May I see the letter?" Mi hermana preguntó que si podía ver la carta. So my mother gave it to her to read. Mi mamá se la entregó para que ella la leyera. A few minutes later, she brought it back and it had red ink written on it. Un momento después se la devolvió a mi mamá con notas en tinta roja. My mother was kind of panicked. She said, "What did you do?" Mi mamá se empanicó y le preguntó que qué había hecho. She says, "This is a legal document." Ella dijo, este es un documento legal. She said, "Well, I was just doing what you taught me to do." Estaba haciendo lo que tú me enseñaste. So one thing my mother had taught my sister to do Una cosa que mi madre le enseñó a mi hermana, is she would give my sister a newspaper ella le entregaba un periódico and a red pen, y un lapicero rojo and she would have my sister find all the spelling mistakes and all the grammar and punctuation mistakes. y hacía que mi hermana buscara en el periódico todos los errores gramaticales, de ortografía y los escribiera con el lapicero rojo. So my sister would
circle all the mistakes and write the corrections up above. Mi hermana le hacía un círculo a todos los errores y escribía las palabras correctas encima. Today, my older sister, is an editor. Hoy en día mi hermana es una editora. So my mother said, okay, but you need to ask first. You can't do this on legal documents. Pero me debiste haber preguntado antes, le dijo mi mamá, no puedes hacer esto en documentos legales. We were summoned to go to court, Entonces nos llamaron para ir a la corte. and on the day of court, the school board was on one side, my mother on the other. Entonces en el día en la corte estaba la gente del colegio en un lado y mi madre en el otro. The judge asked my mother, did you receive a notice from the school board telling you what would happen if you did not put your daughter into school? Y el juez le preguntó a mi madre si había recibido la carta explicándole qué pasaría si no llevaba a mi hermana al colegio. She said yes. Ella le contestó que sí. He said, I would like to see that letter. Please bring it to me. Y el juez le dijo, yo quisiera ver esa carta, por favor tráigamela. So my mother, trembling, gave it to him. Entonces mi mamá temblando le entregó la carta He said, what is all this writing on the paper? y él le preguntó, ¿qué son todos estos garabatos en el papel? She said, I'm so sorry. My daughter did that. Y ella le dijo, lo siento mucho, señor juez, mi hija hizo eso. He said, how old is your daughter? Y él le preguntó, ¿cuántos años tiene su hija? She said, she's 5. Ella tiene 5, le contestó. And of course, he looked at this letter, and my mother explained what she would do to teach my sister. Entonces él cogió la carta y mi madre le explicó qué era lo que ella hacía para enseñarle a mi hermana con el periódico. So for the longest time, he just stared at the letter, Entonces él se quedó mucho rato mirando la carta, and he looked over at the school board miró a los del colegio and their attorneys, y sus abogados and he looked over at my mother. y miró a mi madre And finally, he said, we have a great crisis in education today. y finalmente dijo, tenemos una crisis muy grande en la educación hoy. He said, I think this letter from our school board is a good indication of that. Y creo que esta carta del colegio es un indicativo muy grande de eso. He said, one of the things that I constantly hear from you educators Una cosa que escucho muy frecuentemente de ustedes, los educadores, is you complain that parents are not involved in their children's education. y ustedes se quejan que los padres no se involucran en la educación de los hijos. He said, well, here we have a mother who seems to be very involved in her daughter's education, Aquí tenemos una madre que se ve que está muy involucrada en la educación de su hija and you're trying to use the courts to force her to be less involved. y ustedes están tratando de utilizar la corte para obligarla a estar menos involucrada. He said, that seems odd to me. Eso me suena como raro, dijo él. He said, it seems to me like here you have a mother who cares for her child. Pareciera que aquí tenemos una madre que se preocupa por su hija, She's clearly doing a good job. está haciendo un muy buen trabajo. He said, ma'am, as far as I'm concerned, you can keep teaching your daughter at home. Y él dijo, señora, por lo que a mí concierne, usted puede seguir educando a su hija en casa. Case dismissed. Se cierra el caso. Now that was a blessing for our family, Ese fue una bendición para nuestra familia, but he didn't rule on the case. pero él no Didn't adjudicó adjudicate, sobre el caso. He just dismissed it. Simplemente lo cerró. So there was no case law legalizing homeschooling based on his case. Entonces no se generó jurisprudencia con respecto a este caso y la educación en casa, el homeschooling. Homeschooling was still illegal because of compulsory attendance laws. El homeschooling seguía siendo ilegal debido a las leyes de asistencia obligatoria. So in those early years, we had no curriculum. Entonces los primeros años no había ningún currículo, There was no one who would sell curriculum to us. We didn't even know where to get it. nadie nos vendía un currículo, no sabíamos dónde conseguirlo siquiera. It was not until 2 years later that we actually could find a formal curriculum. Solo 2 años después pudimos encontrar un currículo formal, It was one that was published by Catholics. uno publicado por católicos. And then I think it was not until 1982 that we found a curriculum that was for Christian schools. No fue solo hasta el 82 pudimos encontrar un currículo para colegios cristianos. It was called ACE. Se llamaba ACE. They actually have 6 grades of that translated into Spanish today. Tienen 6 niveles traducidos a español el día de hoy. So we actually got caught a couple of times homeschooling. Nos cogieron varias veces haciendo homeschooling. And when we faced the judge in those situations, he threatened my mother pretty severely.
Y cuando estuvimos frente al juez en esas situaciones, el juez amenazaba a mi madre muy severamente. He said, "You have two choices. Él le decía, usted tiene dos opciones. You can put your child into the public school, the government school, Puede poner a su hijo en un colegio público o gubernamental, or you can be arrested, o la podemos arrestar, thrown into jail, mandarla para la cárcel, have your children taken away from you. quitarle a sus hijos. Your children will be put into foster care. Ellos van a ir a hogares adoptivos, Your parental rights will be terminated. se le van a negar todos los derechos parentales, You will never see your children again. nunca va a volver a ver a sus hijos And by the way, they will go to a public school. y vamos a mandarlos a un colegio público. So which would you like to choose? Entonces, ¿cuál quiere hacer? I'd like to have you think about that for just a moment as a parent. Quisiera que ustedes pensaran un momentico sobre esa misma situación. How would you respond? ¿Ustedes qué contestarían? It's important to remember that I'm not talking about something that happened in communist China Es muy importante que entiendan que esto no es algo que pasó en la China comunista, or North Korea o en Corea del Norte, or the former Soviet Union. o en la antigua Unión Soviética. I'm talking about the land of freedom, Estamos hablando de la tierra de la libertad, the United States of America los Estados Unidos de América, in 1982 and 1986. en 1982 al 86. So my mother said, I would like to choose a third option. Mi madre dijo, yo quisiera escoger una tercera opción. I would like to put my children in Christian schools. Quiero poner a mis hijos en colegios cristianos. Now, Christian schools were really kind of a fairly new concept in the United States. Los colegios cristianos en ese entonces eran un concepto bastante nuevo en los Estados Unidos. If I can tell you very quickly, what we had in early colonial America was mostly homeschooling. Les voy a decir muy brevemente, lo que teníamos al principio en la época colonial era en su mayoría homeschooling. And then we had something called cottage schools. Y luego teníamos colegios como de las granjas. Today, those would be considered the same as like a homeschool co-op. Eso sería como una comunidad de homeschooling. Do you know what that is? ¿Ustedes saben qué es eso? Not so much. Few people. So that's where like homeschoolers all come together and they share some of the teaching duties as parents. Aquí es donde se juntan todos los homeschoolers y se reparten responsabilidades de enseñar como padres. So anyway, that's what we had until 1852. Eso fue lo que tuvimos hasta 1852. And a man named Horace Mann, Un hombre llamado Horace Mann, who was a God hater, que odiaba al Señor, started the government school system empezó el sistema público de educación and created these compulsory attendance laws y creó estas leyes de presencia that you obligatoria, had to go to government school and you had no other options. que tenías que ir al colegio oficial y no había más opciones. So the first law was passed in Massachusetts, La primera ley la pasaron en Massachusetts again 1852. en 1852. By 1900, Para 1900, every state in the US had these laws. todos los estados de los Estados Unidos tenían estas leyes. So in 1900, the government had a complete educational monopoly in the US. En el 1900 el gobierno tenía un monopolio absoluto en los Estados Unidos sobre la educación. You had no choice. Your children had to go to this school and they couldn't go anywhere else. No había ninguna otra opción. Tenían que ir al colegio público y no podían ir a ningún otro lado. So in 1925, En 1925, the Roman Catholics los católicos romanos petitioned the court because they wanted their children out. le pidieron a la corte porque ellos no querían que sus hijos asistieran. So they eventually won a Supreme Court case. Ganaron un caso ante la Corte Suprema It's called Pierce versus Society of Sisters. que se llamaba Pierce contra la Sociedad de las Hermanas And it gave them the ability to be able to start Catholic schools in the US. y eso les dio la habilidad de empezar con los colegios católicos en los Estados Unidos. So most of the Catholics moved out because they were tired of their Catholic children becoming atheists. Entonces la mayoría de los católicos los sacaron de los colegios porque estaban cansados de que sus hijos se volvieran ateos. But the Protestants stayed in. Pero los protestantes se quedaron en los colegios. It was not until 1972 No fue sino hasta el 72 that an Amishman, que una persona Amish, you know them? They're like kind of like Mennonites, Mennonitas. Okay, yeah. You might tell them they're like Mennonites. 'Cause some people I've talked to. que los Amish son como menonitas. Okay, so they this man said, I cannot send my child to an anti-Christian school. Este hombre Amish dijo que yo no puedo mandar a mi hijo a un colegio que sea anticristiano. His name was Jonas Yoder. Eh, Jonas
Yoder. Él se llamaba Jonas Yoder. And they said, well, you don't understand. You don't have a choice. Y ellos le dijeron, es que usted no entiende, usted no tiene opción. And he said, of course I have a choice. Y él dijo, claro que tengo una opción. And they threatened him with all the same things they threatened my mother with. Y a él lo amenazaron exactamente con todo con lo que amenazaron a mi madre. He said, you don't understand. This is not an option for me. Y él les dijo, ustedes son los que no entienden, esto no es una opción para mí. My faith does not allow me to send my children to an anti-Christian school. Mi fe no me permite mandar mis hijos a un colegio contra la fe cristiana. I don't care what you do to me. No me importa a ustedes qué me puedan hacer. You can fine me. Me pueden multar, You can arrest me. me pueden arrestar, You can shoot me. me pueden disparar. I will not send my child to your pagan school. No voy a mandar a mis hijos a su colegio pagano. They didn't know what to do with this guy. Y ellos no sabían qué hacer con este tipo. They'd never met anybody like this. No habían conocido a alguien así antes. I mean, all the Protestants, all the evangelicals, they just send their children to the government schools. Todos los protestantes, todos los evangélicos simplemente mandaban sus hijos a los colegios del gobierno. They don't complain. They don't even think about it. No se quejan y ni siquiera piensan en eso. But they'd never met anyone like this man. Nunca habían conocido a nadie como este hombre. So they took him to court. Lo llevaron a la corte, He lost perdió several times. varias veces. Finally went to his state Supreme Court. Finalmente fue a la Corte Suprema de su estado And there was a case called Wisconsin versus Yoder, y fue un caso que se llamó Wisconsin contra Yoder 1972. en 1972. And the court said, our First Amendment in our Constitution protects religious liberty. Y ellos dijeron, nuestra primera enmienda y la Constitución protegen la libertad religiosa. This man is not arguing on the basis of educational choice. Este hombre no está alegando contra la opción de educación. He's saying he has a religious conviction about this. Él simplemente está diciendo que él tiene una convicción religiosa acerca de esto. So his church group, Su grupo de la Amish, iglesia, they have a religious conviction against fighting in war. ellos tienen una convicción contra luchar en las batallas, en las guerras. And our country already had a law that protected that conviction. Y nuestro país ya tenía una ley para proteger esas convicciones. Our Constitution protected his right to follow his religious conscience. Nuestra Constitución protege su conciencia en temas religiosos. So he said, this is the same thing for me. Él dijo, esta es la misma cosa para I mí. can't go to war and kill someone, but I also can't send a child to your school. Yo no puedo ir a la guerra y matar a alguien, pero tampoco puedo ir y mandar mis hijos a sus colegios. So the courts ruled that the Amish could opt out of government schools and start their own schools. Entonces la corte dijo que los Amish podían generar sus propios colegios y tener sus hijos fuera de los colegios oficiales. So then in the mid-1970s, A mediados de los 70s, some Protestant pastors unos pastores protestantes began thinking, we have these big church buildings. empezaron a pensar que tenemos estas grandes iglesias, We have these classrooms and these offices, que tenemos salones, tenemos oficinas, and we teach the Bible to children during the week, on Sundays. We teach the Bible on Sundays to children in these classes. y les enseñamos a los niños sobre la Biblia los domingos en estas clases. But what if we use these same classes during the week to teach academics? ¿Qué tal si utilizamos estos mismos salones durante la semana para enseñarles temas académicos? What if we taught math and science and history? ¿Qué tal si les enseñamos matemáticas, ciencias, historia? So they started doing that. Entonces empezaron a hacerlo. The police showed up. Apareció la policía. This was in a couple of states in the middle of my country, Esto es en un par de estados en toda la mitad de mi país, like Kansas and Nebraska, en Kansas y en Nebraska, mid-1970s. mediados de los 70s. The police arrested the pastors, La policía arrestó a los pastores, handcuffed them, took them to jail. los esposaron, los llevaron a la cárcel, They put chains on the church doors and padlocked them. le pusieron cadena y candado a las puertas de las iglesias They said, we have closed your church y les dijeron queda cerrada la iglesia because you have violated our compulsory attendance laws. porque violaron las leyes de asistencia obligatoria. And these pastors said, well, the Catholics can do it and the Amish can do it. Y entonces los pastores dijeron los católicos lo pueden hacer, los Amish lo pueden hacer. They said, yes, but you're not one of those groups. Y ellos le dijeron sí, pero ustedes no son ni católicos ni Amish. So some Christian attorneys started to get involved Y algunos abogados cristianos empezaron a involucrarse, and represent these pastors. representaron a estos pastores And using the arguments from these previous cases, y utilizando los mismos argumentos de los casos anteriores, they were able to start legalizing Christian schools. empezaron a legalizar los colegios cristianos.
So you have to think this is very recent history. Entonces tenemos que saber, esto es historia muy reciente. I mean, the Christian school movement, as we now have it, is very young. El movimiento de colegios cristianos es muy joven. And then the homeschooling movement started in 1983. Y el movimiento de homeschooling empezó en 1983. There's a radio program in the US called Focus on the Family. Hay un programa radial en Estados Unidos que se llama Enfoques en la Familia. The host was Dr. James Dobson. El anfitrión se llamaba James Dobson. Dobson. It was the most famous Christian radio program in the world. Era el programa cristiano más famoso en el mundo. And he had a guest in 1983 Y tenía un invitado en 1983 named Dr. Raymond Moore. llamado el Dr. Raymond Moore. This man was a PhD researcher on early childhood development. Este hombre era un PhD en formación de la infancia temprana. And he had discovered something about young children that was very revolutionary to the academic world. Y él descubrió algo muy revolucionario para el mundo académico sobre los niños. Now you're going to have to brace yourself for what a radical finding this was. Ténganse finos para que entiendan qué tan radical fue esto. Dr. Moore's research discovered La investigación del Dr. Moore descubrió that boys que los niños and girls y las niñas are different. son distintos. Well, this was a shock to the academic community. Esto fue impactante para la comunidad académica. They did not know what to do with this No sabían qué hacer con esta información, because they had just spent the whole 1960s and 70s claiming that there's no difference. acaban de pasar todos los 60s y 70s diciendo que no había ninguna diferencia And they wanted to dismiss this man's research, y querían ignorar la investigación de este hombre, but he had done it the right way. pero la hizo muy bien I hecha. mean, it was professional academic research. Una investigación profesional académica muy bien hecha, Yeah, peer reviewed and all of the stuff. revisada por sus colegas y todos los pasos que exigían. So here's what he found. Y esto fue lo que él encontró. He found that young children's brains develop differently, Él encontró que los cerebros de los niños se desarrollan de manera distinta, that young boys' brains develop faster in areas of science and math, que los cerebros de los niños se desarrollan más rápido en las áreas de matemáticas y ciencias, and girls' brains develop faster in language skills. y las niñas se desarrollan más rápido en las habilidades de lenguaje. His research found that most boys are not ready to read until between the ages of 7 and 9. Encontró que la mayoría de los niños no están listos para leer entre las edades de 7 y 9. Most girls can do this at 5 or 6. La mayoría de las niñas lo pueden hacer entre 5 y 6. So these boys are being sent to school at 5 years old. Estos niños los mandan al colegio a los 5 años, They're struggling with reading, les da dificultad la lectura and the schools started to diagnose them. y los colegios empiezan a hacerles diagnósticos They said these boys have attention deficit disorder. y les dicen que tienen síndrome de déficit de atención They need medication. y hay que medicarlos. And literally hundreds of thousands of little boys started to be medicated. Y literalmente cientos de miles de niños empiezan a recibir medicamento. And Dr. Moore said there's absolutely nothing wrong with these boys. Y el doctor Moore dice que no hay absolutamente nada malo con estos niños. They do not have a disorder. Ellos no tienen ningún tipo de desorden. Their disorder is called being a boy. El desorden que tienen se llama ser un niño. He said the problem is not with the boys, the problem is with the school. El problema no es de los niños, el problema es del colegio. The schools are trying to teach these boys as if they're girls. Los colegios están tratando de enseñarle a estos niños como si fueran niñas. And so he said, so Dr. Dobson said, so what would you say to a parent if they have a son who is 7 to 9 years old, having a hard time reading, and he's being medicated? What advice would you give them? Entonces el doctor Dobson dice, entonces ¿usted qué hace con un niño de 8 o 9 años que tiene problemas con la lectura? ¿Usted qué dice que deberíamos hacer con ellos? Dr. Moore said, I would keep them home, El doctor Moore dice, yo los dejaría en casa, give them more time for their brain to develop, les doy más tiempo para que se desarrolle su cerebro and maybe send them back to school when they're like 10. y de pronto mandarlos otra vez al colegio cuando tengan por ahí 10. Because he found that when they reached their teen years, Porque encontró que cuando llegaban a los años adolescentes, everything sort of balanced out. todo se acomodaba.
And the students were then learning at the same level. y los estudiantes aprenden al mismo nivel. So what I've been able to discern from my research Lo que yo pude encontrar en mi investigación is that about 5,000 or 6,000 families hay 5 o 6 mil familias all pulled their boys out of school on the same day, que todos sacaron a los niños del colegio en el mismo día, all across the country. en todo el país. None of them knew anyone else had done it. Nadie sabía que otro lo había hecho. None of them were calling it homeschooling. Nadie lo llamaba homeschooling. None of them thought they were homeschoolers. Nadie sabía que estaban siendo homeschoolers. They just thought that's a good idea. Ellos simplemente pensaron que era Let's una just buena keep our idea. child home until he's 9, 10 years old, and then we'll send him back to school. Dejemos nuestro niño en casa hasta que tenga 8 o 9 años, 9 10 años, y luego lo mandamos al colegio. But they didn't know about compulsory attendance laws Pero no sabían sobre las leyes de asistencia obligatoria, till the police started showing up at their door. hasta que la policía apareció en sus casas. So a group of Christian attorneys Entonces un grupo de abogados cristianos started an organization empezó una organización called the Homeschool Legal Defense Association. llamada la Asociación de Defensa del Homeschool. So they have a very important international website. Tienen una página web muy importante internacionalmente, So it's hslda.org. hslda.org. And they legalized homeschooling in every state in the US Legalizaron el homeschool en todos los estados de los Estados Unidos in the space of about 13 years. en un tiempo de 13 años And now they are working on legalizing homeschooling all around the world. y ya están trabajando para legalizar el homeschool en todo el mundo. So if you have any questions that are related to legal issues with homeschooling, contact them. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema de homeschooling, los pueden contactar. They actually have a whole division for Latin America. Tienen una división especializada solamente en América Latina. If you go to their website, they have a whole page about homeschooling laws in Colombia. Si van a la página de ellos, tienen una página entera solo para homeschooling en Colombia. So homeschooling began to grow. El homeschooling empezó a crecer. We went from probably only a few hundred families in the whole United States Pasamos de unas 100 familias en todos los Estados Unidos in like 1980 en los 80 to now they say we have 3.7 million students being homeschooled Dicen que ya tenemos 3.7 millones de estudiantes en homeschooling in 40 years. en 40 años. We went from no curriculum Pasamos de no tener ningún currículo to more curriculum than you'd know what to do with. a tener más currículo del que uno es capaz de manejar. Every state has its own homeschool association. Cada estado tiene su asociación de homeschool. So many local homeschool groups. Hay muchos grupos locales de homeschool. There's online options. Hay opciones en línea. It's amazing. Es increíble. So my mother became a Christian when I was 12. Mi madre se convirtió al cristianismo cuando yo tenía 12 años. My parents had divorced when I was 6. Mis padres se divorciaron cuando tenía 6. My mom remarried a non-Christian. Mi madre se casó con alguien que no era cristiano. It's a long story, but let me say that my mom ended up as a single parent homeschooling 6 children. Es una historia larga, solo les digo que mi madre terminó como cabeza de familia haciendo homeschool para 6 niños. So when I was 13, Cuando yo tenía 13, in 1988, en el 88, she started a national homeschooling magazine empezó una revista nacional sobre homeschooling and built a whole publishing company out of that. y construyó una compañía de publicaciones exclusivamente alrededor de So esto. as a single parent, she had a business that she could do from home. Como madre cabeza de familia tenía un negocio que podía hacer desde casa. I started working as her business manager in January of 1993, Yo empecé a trabajar como el gerente de su compañía en enero del 93, over 30 years ago, hace más de 30 años. right out of high school. Recién salí del colegio. I graduated from homeschooling in 1991. Me gradué como homeschooler en el 91. It didn't become legal in my state until 1996. No fue legal en mi estado hasta el 96. So my whole homeschool experience was it being against the law. Entonces toda mi experiencia en homeschooling fue contra la ley. My mom was one of the founders, one of the people who started the whole homeschooling movement in the Mi, U.S. mi madre fue de las personas que empezó todo el movimiento de homeschooling en los Estados Unidos. Her magazine actually introduced most of the writers and the speakers on the topic back in the back in the 80s. La revista de mi madre fue la que introdujo la mayor cantidad de escritores y publicadores de homeschooling
So she wrote books and traveled and spoke at conferences. Entonces ella escribía libros, viajaba mucho, hablaba en conferencias And I would run her book table and sell the books. y yo estaba en la mesa vendiendo libros. But because I was one of the first homeschool graduates in the United States, Entonces, como yo fui uno de los primeros graduados de homeschool en my los mom Estados was like Unidos, the keynote speaker, mi madre era la the main speaker. conferencista principal And they would have me like speak to the young people or to do questions and answers. y yo hablaba con la gente joven y hacía preguntas y respuestas. And very quickly they started asking me to be a main speaker. Y muy pronto me invitaron a ser un So I was conferencista speaking at principal. homeschool conferences when I was still a teenager. Entonces yo hablaba de adolescente en conferencias de homeschooling. So I've been in this kind of work for over 30 years. Llevo más de 30 años en esta línea And de it's been a negocio. blessing to see how God has grown the homeschooling movement, Y ha sido una bendición ver cómo el Señor ha crecido el movimiento de homeschool, not just in our country, but all over the world. no solo en mi país, sino en todo el mundo. So I've literally seen everything that's happened in the whole homeschooling movement Literalmente he visto todo lo que ha sucedido en el movimiento de homeschooling, since before it started. desde antes de que empezara, And I've spent 30 years professionally working in that field. y llevo 30 años trabajando profesionalmente en este campo. My wife was also homeschooled. Mi esposa también fue educada en casa. Her mother heard that radio broadcast Su madre escuchó esa transmisión de radio and took her out of school. y la sacó del colegio. And she started the State Homeschool Association for Arizona. Y ella empezó la Asociación de Homeschool para Arizona. So we both grew up in the leadership side of homeschooling. Entonces ambos crecimos junto a líderes del tema de homeschooling. We've been married almost 25 years. Llevamos casados casi 25 años. We've homeschooled our 11 children from birth. Hemos hecho homeschool con nuestros 11 hijos desde que nacieron. Our oldest child is 23. Nuestro hijo mayor tiene 23 años. Our baby is 2. Nuestra bebé tiene 2. We have 6 girls, Tenemos 6 hijas, 5 boys. 5 niños. And so that's a little bit about me. Ese es como el resumen de mi vida. Bueno, muchas gracias Israel. Ahora yo creo que con toda esta introducción pues surgieron muchas más preguntas y yo quiero que leamos una que es una de las más frecuentes y tiene que ver con la socialización. Entonces la pregunta dice así: ¿cómo socializan los niños en homeschool? I'm going to read one question that's one of the most common ones, and it is, how do homeschool children socialize? Oh, I haven't heard that one before. I wish I had $1 for every time I've been asked that question. Quisiera tener $1 por cada vez que me han hecho esa pregunta. I would be a very wealthy man. Sería un hombre muy rico. So I've written 2 books on homeschooling. He escrito 2 libros sobre homeschooling. One of them is Education, Does God Have an Opinion? El primero es Educación, si Dios tiene alguna opinión. The other is Answers for Homeschooling, Y la otra es Respuestas para homeschooling. the top 25 questions critics ask. Las 25 principales preguntas que hacen los críticos. And I have a chapter on socialization in both of those books. Tengo un capítulo sobre socialización en ambos libros. I have about 50 different answers to this question, Tengo como 50 respuestas distintas para esta pregunta and it all depends on what mood I'm in. y todo depende de cómo esté de ánimo en ese momento. The first thing that comes to my mind right now Lo primero que se me viene a la mente en este momento is, where in the Bible es dónde en la Biblia does God tell you that you need to have your children spend lots of time around other children the same age? el Señor pregunta dónde en la Biblia tu hijo debe pasar mucho tiempo con niños de la misma edad. Because I haven't found that verse yet. No he encontrado ese verso todavía. So I'm not sure why, as parents, why so many parents think that that's a wonderful idea. Entonces no sé por qué muchos padres piensan que eso es una buena idea. Proverbs chapter 13, Proverbios capítulo 13, verse 20 verso 21, says, "If you walk with the wise, dice que si caminas con los sabios, you will become wise. te volverás sabio, But a companion of fools pero un compañero de tontos will suffer harm." va a sufrir mucho daño. The King James Version La versión King James says that person will be destroyed. dice, esa persona será destruida, This is even more strong. que es más fuerte. So I think to myself, as a parent, I don't want my child to suffer harm.
Entonces yo pienso como un padre, yo no quiero que mi hijo I sufra certainly daño. don't want my child to be destroyed. No quiero que mi hijo sea destruido. So how can I avoid this? There's a warning in the Bible about this. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto si hay una advertencia en la Biblia? It tells me to avoid fools. Me dice que evite a los tontos. So I think to myself, how can I recognize fools so I can keep my children away from them? Entonces, la pregunta es, ¿cómo reconozco a los tontos para alejarlos de mis hijos? So over the years, I've become very good at identifying fools. Entonces, con los años me he vuelto muy bueno en identificar a los tontos. Like I can pick them out in an audience. Los puedo escoger en una congregación. It's just like certain facial expressions, certain like their eyes. Hay algo en su expresión, en sus ojos. Like I'll show you. I'll pick out a couple here. Les voy a mostrar, voy a escoger un par en este momento. No, I'm just trying to see if you're awake. No, solo era para ver si estaban despiertos. No, I can't do that at all. No soy capaz de hacer eso. But thankfully, I don't have to No tengo necesidad de hacerlo. because the Bible gives me some biblical definitions of a fool. La Biblia me da definiciones sobre un tonto. In one place, it says, "The fool has said in his heart, there is no God." Y en algún lugar dice, el tonto dice en su corazón que no hay un Dios. So I need to keep my child away from that person's influence. Yo necesito mantener a mi hijo alejado de la influencia de esa persona. But Proverbs 22:15 Proverbios 22:15 gives me another definition of a fool. me da otra definición de un tonto. It says, "Foolishness La tontería is bound up está amarrada in the heart of a child." en el corazón de un niño. So that's another biblical definition of a fool. Esa es otra definición bíblica de un tonto. So here's what most Christian parents think. I'm sorry, what was that? This is what most Christian parents think. Esto es lo que piensan la mayor cantidad de padres cristianos. They think, I have this child who has foolishness bound up in their heart, Tengo este niño que tiene tontería en su corazón but I want them to be wise. y quiero que sea sabio. So what should I do about this? ¿Qué debo hacer al respecto? Oh, I know. Ya sé. I'll send them to a classroom Los voy a mandar a un salón with 30 or 40 other students con 30 o 40 otros niños who have foolishness bound up in their hearts, que tienen la tontería en su corazón and they'll have a teacher y tienen un profesor who says God does not exist, que dicen que Dios no existe or God is irrelevant to everything we study in this class. o que Dios es irrelevante para cualquier cosa que estudiemos en este salón. This will be a really good recipe for wisdom for my child. Esta es una excelente receta para la sabiduría de mi hijo. This will be good socialization. Muy buena socialización. Why do we think like that? ¿Por qué pensamos así? There's nothing in Scripture that tells us to do that. No hay nada en la escritura que nos diga que pensemos así. There's another passage, Hay otro pasaje, 1 Corinthians Primera de Corintios 15, 15, 33. 33. Paul says, do not be deceived. Pablo dice, no sean engañados. Bad company corrupts good character. Mala compañía corrompe un buen carácter. Most Christian parents think, I don't know that that's true. Muchos padres dicen, yo no creo que eso sea verdad. I don't think that will apply to my child. Yo no creo que eso le aplique a mi hijo. I don't think my child will be harmed by the peer group. No creo que mi hijo sea afectado por el comportamiento del grupo. I mean, what could 30 or 40 students with foolishness bound up in their heart possibly do to my child? ¿Cómo 30 o 40 niños con tontería en su corazón pueden afectar a mi hijo? My child is strong. Mi hijo es fuerte. She'll be okay. Ella va a estar bien. But what does Paul say? ¿Y qué nos dice Pablo? He says, don't be deceived. No sean engañados. The bad company will corrupt the good character. La mala compañía corrompe un buen carácter. We have a certain question that might be in your list, but we have a debate that happens in our churches. Tenemos una pregunta que puede estar ahí en las que tienes, pero tenemos un debate en nuestras iglesias. It's an argument that even pastors use. Es un debate que hasta utilizan los pastores. They say, well, you need to send your children to the public schools to be salt and light. Ustedes necesitan mandar sus hijos al colegio público para que sean luz y sal. Has this concept made it to Colombia yet? Este concepto de pronto ha llegado a Colombia. Here's the thing. Esta es la situación. It's the same questions all around the world. Son las mismas preguntas en todo el mundo. It's the same thought processes. Es el mismo proceso de pensar. So here's the argument. You have this good Christian child. Este es el argumento. Ustedes tienen este niño bueno cristiano. You need to send your child into the public school to be an evangelist or a missionary. Necesitan mandar este niño para que sea un evangelizador, un misionero.
Where in the Bible does it tell you to do that? ¿Dónde dice en la Biblia que hagan eso? I don't know of any missions organizations that send 6-year-olds overseas to be missionaries. No conozco ninguna organización de misioneros que manden niños de 6 años a otros países para ser misioneros. They don't do that. Eso no lo hacen. They send adults Mandan adultos who a are ser misioneros, carefully trained. que fueron entrenados cuidadosamente. Jesus didn't start his public ministry till he was 30. El Señor Jesús no empezó su ministerio hasta que tenía 30 años. The argument is you have this good Christian child, El argumento es, usted tiene este niño bueno cristiano and here in the school are these bad children. y en el colegio tiene estos niños malos. So you have an obligation to take your good child and put them over here with the bad children. Entonces usted tiene la obligación de coger este niño bueno y ponerlo aquí con niños malos. And your good Christian child will make all the bad children turn good. Entonces tu niño bueno cristiano va a convertir y va a volver buenos a todos los otros niños. There's multiple fallacies in this way of thinking. Hay muchas falacias en esta forma de pensar. One of which is that most of the children who get sent to these schools to be missionaries Es que muchos de los niños que mandan a estos colegios para ser misioneros are not even Christians. ni siquiera son cristianos. It's really hard to be an evangelist, a missionary, when you're not even saved. Es muy difícil ser un evangelizador o un misionero cuando ni siquiera has sido salvado. But Paul says, don't be misled. Pablo dice, no sean engañados, Don't be deceived. no sean... The bad company corrupts the good character. La mala compañía corrompe el buen carácter. People say, well, I don't think Paul's right. Pero la gente dice, yo no creo que Pablo esté en lo correcto. I think my child will be fine. Mi hijo va a estar bien. Here's the exact logic of the salt and light argument. Esta es la lógica del argumento de luz y sal. It's like saying, as a Christian parent, you have this good mango. Como un padre cristiano tenés este mango bueno, But over here in the government schools is this barrel of rotten mangoes. pero en el colegio público está esta canasta de mangos podridos. So you as a Christian parent have a moral obligation Entonces usted como padre cristiano tiene una obligación moral to take your good mango, de coger su mango bueno throw it over here in the barrel of rotten mangoes, y tirarlo en la canasta de mangos podridos, and your good mango y su mango bueno will make all the bad mangoes turn good. va a arreglar todos los mangos podridos. The exact logic. Es la lógica exacta que usan. And the Apostle Paul says, do not be deceived. Y Pablo dice, no sean engañados, Do not be misled. no sean llevados por mal camino. That doesn't work. Eso no funciona. We've been trying this salt and light approach for the last 70 years in my country. Hemos intentado en mi país este enfoque de luz y sal por los últimos 70 años. The government schools become less and less Christian, Los colegios públicos cada vez son menos cristianos and so do our children. y también nuestros hijos. We now lose 70% of all church youth before they graduate high school. Nosotros perdemos el 70% de todos los jóvenes antes de graduarse del colegio. They leave the Christian faith and say, we're not coming back. Abandonan la fe cristiana y dicen, no vamos a volver. Of the 30% that are left, Del 30% que quedan, we lose another 70% perdemos otro 70% in their first year at a secular college or university. en el primer año de un colegio secular o una universidad. There are only 6% of church youth who make it through government schooling and secular university and still say that they're a Christian. Solo el 6% de los jóvenes sobreviven como cristianos a un colegio y a una universidad secular y siguen diciendo que son cristianos. But they all had socialization. Todos tuvieron mucha socialización, They were all influenced by their peers. todos tuvieron mucha influencia de sus compañeros, But again, going back to Proverbs 13:20, pero de nuevo en Proverbios 13:20 it says if you walk with wise people, dice que si andas con gente sabia, you'll become wise. te volverás un sabio. So I don't want my children being influenced by their peers. No quiero que mis hijos sean influenciados por sus I compañeros. want them to be influenced by wise people. Quiero que sean influenciados por gente sabia. Well, how do you know what a wise person is? ¿Y cómo sabes que es una persona sabia? Well, the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. La Biblia dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. So look for someone who fears the Lord. Busquen a alguien que tema al Señor. And secondly, wise people tend to be older. Y en segundo lugar, la gente sabia tiende a ser mayor, They tend to be people who have some life experience. gente con experiencias de vida, Maybe a few gray hairs, algunos cabellos grises, or better yet, no hair. o mejor sin cabellos. Those are the wisest people. of Esos son all. los más sabios de todos.
So anyway, I have about 49 other answers to the socialization question Tengo otras 49 respuestas para la pregunta de la socialización and why it's a total fallacy, y por qué es una falacia absoluta, but I gave you one. pero ya les di la primera. Algo que pensaba es que si queremos profundizar un poquitico más en esta respuesta, en el libro que Israel Wayne escribió en español, ahí encontramos muchas de las preguntas que estoy encontrando aquí. Así que... Y él tiene en PDF un libro que escribió con las preguntas más frecuentes sobre el homeschool. Ese se puede descargar en la página web y seguro que Laura nos lo va a mostrar. Leo esta pregunta. Tengo un preadolescente de casi 13 años. ¿Cómo empezar con él sabiendo que hasta ahora ha estado en un colegio tradicional? ¿Qué método recomiendan para él? I have a preteen, almost 13 years old. Can I start with him and what method would you recommend to get him on this track? Yes, you can start with him. Sí, sí puedes empezar con él. The difficulty is curriculum, right? La dificultad es el currículo. No one has produced a K-12 Christian curriculum in Spanish. Nadie ha sacado un currículo completo desde kinder hasta doceavo en español. Most of the programs that are available were created for Christian schools. La mayoría de los programas fueron creados para colegios cristianos. Those are not my favorite. Esos no son mis favoritos. I mean, I'm thankful we have them. Le doy gracias al Señor porque los tenemos. The trouble with them is two things. Hay dos problemas. You're going to pay way more for them than you should have to, Vas a pagar mucho más de lo que deberías and they're going to take you twice as long for the student to accomplish the work as it should. y te vas a demorar el doble para que el estudiante logre sus objetivos. I'll explain quickly why that is. Ya les voy a explicar muy brevemente por qué. So prior to COVID, Antes de la pandemia del COVID, in my country, the average cost for a private Christian school was $9,000 a year per child. el costo promedio de un colegio cristiano era de $9,000 por año, por niño al año. Now it's over 12,000. Ya es más de 12,000. So the curriculum publishers set their prices on what they know the Christian schools can pay. Entonces los publicistas de contenido de colegio cristiano ya saben cuánto pueden cobrar y que la gente lo va a pagar. They can't have two different price structures, one for Christian schools and one for homeschools. No pueden tener dos estructuras de precio, una para colegios cristianos y una para homeschool. So homeschoolers pay up to the level of what the Christian schools will pay. Entonces los homeschoolers pagan lo que cobran en los colegios cristianos. So I'll give you an example. I bought one grade, one subject for my daughter in biology. Les voy a dar un ejemplo. Compré una materia, un grado para mi hija de biología Because it was a good textbook. porque era un buen libro, It was a Christian school publisher. una publicación de un colegio cristiano. I paid $260 for biology. Pagué $260 por biología. The next year, my favorite homeschool publisher, Al año siguiente, mi publicista favorito de homeschool, which is Master Books, que se llama Master Books, came out with their biology sacó su versión de biología written for homeschoolers. para homeschoolers, Both had a good biblical worldview, ambos con una buena visión bíblica, but it cost only $60. pero valía $60. So I paid less than 1/4 of the cost, Pagué menos de una cuarta parte de lo que había pagado, simply because it was created for homeschoolers and not for Christian schools. solamente porque fue creado para homeschool y no para colegio cristiano. So we need more curriculum designed for homeschoolers Necesitamos más currículo diseñado para homeschool in Spanish. en español. I'm actually talking next week. En la semana entrante voy a hablar, I have set up a Zoom meeting voy a tener una reunión de Zoom between the new owners of Master Books con los nuevos dueños de Master Books and the Spanish publishing division for Hukum. y la división de publicaciones en español de Jucum. I'm going to introduce these people and have them talk. Voy a presentarlos y que hablen entre ellos. Because Master Books has the most affordable and best homeschool curriculum that Porque I've seen. Master Books tiene el currículo más económico y más completo que yo he visto. It has the strongest biblical worldview, Tiene la visión bíblica más completa and we need it in Spanish. y la necesitamos en español. So
So on the resource side, I can give you the names of mostly Christian school publishers that are in Spanish. Entonces, en cuanto a disponibilidad, les puedo dar la lista de la mayor cantidad de publicaciones que hay en español. That's mostly what we have to work with right now. Eso es la mayoría de lo que tenemos disponible en este momento. And I'm actually hopeful that more people in Latin America will start writing their own curriculum. Pero estoy esperanzado en que más gente en América Latina empiece a escribir sus propios currículos. That's where most of our really good curriculum in the United States came from. Y ahí vinieron la mayoría de nuestros buenos currículos en los Estados Unidos. It was homeschooling mothers who saw a need and just wrote their own curriculum. Y eran madres que vieron la necesidad y escribieron su propio currículo. I have a friend who is a single parent mother. Tengo una madre que es cabeza de familia. She's homeschooling her children, Ella tiene sus hijos en homeschool. and she felt that there were things that were missing. Ella sintió que había cosas que faltaban. So she started publishing her own things online, mostly as like just PDF downloads. Ella empezó a publicar en línea la mayor parte de sus contenidos como descargas en PDF. That was 10 years ago. Hace 10 años fue And eso. now she has a multi-million-dollar publishing company Y ahora tiene una compañía de publicaciones de muchos millones de dólares. because there's so much demand for resources. Porque hay una demanda gigantesca por estos recursos. Whoever, and I don't hope this doesn't sound non-Christian, Y espero que esto no suene como poco cristiano, but whoever gets there first pero el que llegue de primero and produces quality Christian curriculum in Spanish y produzca currículos españoles is en gonna español is gonna make a load of money, va a ser mucho dinero. and I'll be really happy about that. Y me voy a alegrar mucho de eso. I want to comment though on the relationships. Quiero hablar un poco de la relación. So if this 12-year-old boy has been in school, Este niño de 12 años ha estado en el colegio. he's probably used to the social environment of the school, Él está acostumbrado al ambiente social en el colegio. and it is possible that it may take him a while to get used to not being with his friends all the time. Y es posible que le dé un poco de dificultad, se demore un poco en no estar con sus amigos todo el tiempo. You're familiar with the term of detox? Yes, Okay. So he may need to go through social detox. él va a tener que hacer una desintoxicación social. And so I would say you need to make sure that you develop fun things that you do together as a family. Entonces lo que deben hacer es encontrar cosas divertidas que hacer como familia. You can't just take something away from a child and not replace it. No puedes quitarle algo al niño y no reemplazarlo con otra cosa. Your children need to learn how to enjoy being part of the family. Los niños deben aprender a disfrutar como ser parte de la familia. So don't just focus on trying to replicate the public school in your home. Entonces no se enfoquen en tratar de replicar la estructura del colegio en casa. That's not a good way to do homeschooling. Eso no es una buena forma de hacer el The homeschooling. best way to do homeschooling is to do family. La mejor forma de hacer homeschooling es ser familia. We don't have a school in our home. No tenemos un colegio en nuestra casa. We are parents. Nosotros somos padres, We parent our children. somos padres de nuestros We hijos. prepare them for life. Los preparamos para la vida There's a lot of tools we use to prepare them for life. y hay muchas herramientas que utilizamos para prepararlos para la We vida. read books to them. Les leemos libros, We do service projects. hacemos proyectos que sirvan, We do ministry opportunities as a family. hacemos oportunidades ministeriales como familia, We go visit historical sites. vamos y visitamos lugares históricos, We use some academics. utilizamos algo de académico, You know, we use a couple math books. utilizamos libros de matemáticas, We have some science textbooks. algunos libros de ciencias, But all of this is about relationships. pero todo esto es sobre relaciones And it's about equipping our children for life. y es preparar a nuestros hijos para la vida. There are some times with our children where we'll be doing math Hay veces que con nuestros hijos vamos a estar haciendo matemáticas and our child is having a bad attitude y nuestro hijo tiene una mala actitud and we're having a bad y attitude. nosotros también tenemos una mala actitud. And we say, okay, we need to put the tools aside and we need to focus on relationship. Entonces lo que decimos es, bueno, paremos un momentico, pongamos a un lado estas herramientas y vamos a enfocarnos en las relaciones. We'll say, you know what, we're done with math for the day. Decimos, paremos las matemáticas por hoy, We both need to repent. ambos nos tenemos que arrepentir, Thank God that we're together agradecer al Señor porque estamos juntos, and that math accomplished its purpose for today. que las matemáticas cumplieron su propósito en el día de hoy. It showed us both that we have sin in our heart Nos enseñó a ambos que hay pecado en nuestro corazón and we need to repent and turn to Jesus. y necesitamos arrepentirnos y volver a Jesús. Let's pray together. Oremos juntos. And that's a good day.
Y ese es un buen día, because math did its work that day. porque las matemáticas hicieron su trabajo en ese día. It helped to sanctify both of us. Y ayudaron a santificarnos a ambos It helped to make us more like Jesus. y hacernos más similares al Señor Jesús. And that's our goal. Y esa es nuestra meta. So we can go back to learning the math concepts tomorrow. Mañana podremos volver a los conceptos de But matemáticas. today, math gave us an opportunity to focus on the relationships. Hoy las matemáticas nos dieron la oportunidad de enfocarnos en la relación. So the most important thing with your child is to focus on relationship. Lo más importante con tu hijo es enfocarse en las relaciones. Perfecto. Yo creo que vamos a tener que hacer la última pregunta. Y nos quedaron varias ahí. Vamos con esta. ¿Qué es lo más difícil para comenzar en el homeschool? What's the most difficult aspect to start homeschooling? Homeschooling would actually be extremely easy El homeschool sería extremadamente fácil if we didn't have children. si no tuviéramos niños. So I think that the children are the number one problem. Los niños son el primer problema. The number two problem would probably be the parents. El número 2 serían los padres. So we answered that really quick. Can we go to another one? Esa es muy rápida, podemos ir a otra. Ah, sí, eso estaba pensando. Hay una y es esta. La decisión en casa ya está tomada y hacemos homeschool con nuestra hija. Ambos como padres estamos convencidos de que nuestra niña, ambos como padres estamos convencidos. Nuestra hija tiene 3 años y apenas nos estamos preparando. Solo hay una parte difícil. Y es que nuestra hija está obsesionada con ir al colegio. Alista maleta, lonchera, etc. Honestamente, es difícil explicarle, pero aunque lo hacemos una y otra vez, no creemos que lo entienda. ¿Alguna recomendación? Va larga. Se me olvidó que estabas traduciendo. The decision has been made at home, and we're going to homeschool our daughter. Both of us are convinced about it. Our daughter is 3 years old, and we're getting ready to start. There's only one difficult thing, and it's that our daughter is obsessed about going to school. She gets her backpack ready, her lunchbox, and it's been difficult to explain to her because we do it once and again, and we don't think she understands it. Any recommendations? Any suggestions? Well, the first thing that I would say is you are already homeschooling. Ustedes, lo primero que les digo es ustedes ya están haciendo homeschooling. So you're looking ahead saying that you're going to homeschool. Entonces están mirando al futuro y decir que You're quieren hacer you're homeschooling. doing it right now. Ustedes lo están haciendo ya mismo. Every parent who has a child homeschools them. Todo padre que tiene un hijo hace homeschool. They homeschool them for at least 5 years. Por lo menos por 5 años lo hacen. And then some parents stop homeschooling Y algunos padres dejan de hacer el homeschooling and they send their child away from them y mandan los niños lejos to people they don't even know a donde personas que ni siquiera conocen to have their child schooled by an institution. para que les enseñe una institución. But when people say, "Oh, I could never do that," Pero la gente dice, yo nunca podría hacer eso. you have. Ya lo has hecho. In fact, the first 5 years you teach them some of the hardest things they need to learn. De hecho, esos primeros 5 años le enseñas unas de las lecciones más difíciles que van a aprender. I mean, you teach them how to feed themselves with a spoon, Le enseñas a comer con una cuchara, how to tie their shoes, cómo apretarse los cordones, how to walk and talk. cómo caminar, cómo hablar. I mean, if you can teach a child how to be potty trained, Si puedes enseñarle a un niño a utilizar el sanitario, in my opinion, you deserve a PhD. te mereces un PhD. That's just one of the most difficult things in the universe. Esa es una de las cosas más difíciles en el universo. So everybody homeschools. Todo el mundo hace homeschool, Just many parents stop. solo que muchos padres dejan de hacerlo. So my advice to you would not be to start homeschooling. My advice would be just don't stop. Mi consejo no es que arranquen a hacer homeschool, mi consejo es que no dejen de hacerlo. I will say no child is born knowing about lunchboxes and backpacks Yo diría que ningún niño nace sabiendo de loncheras y morrales or going to school. o de ir al colegio. Somehow she's gotten propaganda from some source. Le han metido propaganda desde alguna fuente. So I would think carefully about that, if that came from you or from some other source.
Piensen bien de dónde viene eso, si fue de ustedes o de alguna otra fuente. I would try to cease and desist that kind of propaganda. Alejaría ese tipo de información. But I would say, let her wear a backpack. Déjenla que se ponga el morral, Let her eat lunch out of her que lunchbox. se coma el almuerzo de la lonchera. Nothing wrong with that. No hay ningún problema con eso. But yeah, I mean, children don't know what's best for them. Los niños no saben qué es lo que más les conviene. If children knew what was best for them, God wouldn't have given them parents. Si los niños supieran qué es lo mejor para ellos, Dios no les hubiera dado padres. Children are not qualified to make their educational choices. Los niños no tienen la las capacidades para definir sus necesidades de educación. This is the responsibility of parents. Esta responsabilidad es solo de los padres. So be the parent Sean ustedes el padre and never apologize to anyone for doing what is best for your child. y nunca se disculpen ante cualquiera por hacer lo mejor para sus hijos. Thank you for your questions. Gracias por las preguntas.